Hola, en este video vamos a ver algo de lo último que vimos en la clase que tiene que ver con la configuración de la base de datos, con la creación del formulario, pero vamos a aprovechar también para ver algunos otros detalles. Tenemos aquí nuestro localhost, o sea, estamos trabajando de manera local, y por acá tenemos nuestra cuenta de Hostinger. Vamos a ver, además de todo esto, lo que vimos en la clase anterior, cómo ponemos nuestros archivos para que sea automática la publicación y que todo vaya funcionando, y además cómo resolver algunos problemas que pueden irse suscitando conforme vamos añadiendo o quitando elementos. Esta página es bastante básica, no tiene nada de contenido, incluso si hacemos clic en alguno de los vínculos nos va a mandar a una página que no existe. Algo que también hace falta aquí es el logotipo. Yo metí ya a la carpeta en donde tengo alojadas las imágenes dentro de este sitio de forma local un logotipo que voy a intentar vincular. Pero antes de eso, algo importante. Recordarán que en un tutorial anterior estaba yo trabajando con dos archivos, cabecera y cabecera 2, index, index 2 y CSS y CSS2. Yo me voy a quedar finalmente con la versión 2, que es en la que separamos en tres archivos diferentes cada elemento, en lugar de tener la cabecera y el menú en uno solo. Si yo subo con el nombre cabecera 2 el archivo y el index 2 al hosting, cuando yo me meta a la dirección directamente no me va a encontrar esta página porque tenemos que recordar que el index es el que va a buscar. Lo que voy a hacer entonces es, desde Dreamweaver, por favor háganlo así, desde Dreamweaver, bueno, háganlo si ustedes necesitan hacer algo parecido, eliminen los archivos, en este caso la versión original de cada uno de ellos. Voy a eliminar cabecera, voy a dejar cabecera 2, voy a eliminar index, dejo index 2 y ahora voy a renombrar. Primero que nada voy a renombrar la cabecera 2. Le voy a quitar S2, voy a presionar Enter y automáticamente me dice aquí que hay un vínculo relacionado que hace alusión a la cabecera 2 en el archivo index2. Como cambié el nombre, pide confirmación para cambiar la referencia que está en ese archivo. Le voy a decir que lo actualice. Voy a hacer cambio también aquí en CSS2 y me aparece exactamente el mismo mensaje. Dice en este caso que tanto en cabecera como en index 2 tengo referencia. Le voy a dar que lo actualice en ambos, aunque recordaremos que en index 2 no deberíamos tenerlo. Y finalmente voy a renombrar este index 2 por index. Dice aquí que en el menú hay una referencia hacia él y entonces vamos a actualizarlo. No tenemos ya ningún otro archivo. Aquí yo tenía abierta la página de index 2. Index 2 ya no existe. Voy a presionar sobre Tesco, ya sin nombre, sabemos que nos va a mandar a index. Y entonces ahí tenemos todos nuestros archivos y está mandando llamar correctamente la cabecera, el menú, la hoja de estilos y todo. Es una gran ventaja utilizar Dreamweaver para renombrar porque va a detectar todas las referencias dentro de los archivos y los va a actualizar automáticamente. Muy bien, vamos a abrir Index. Me comentaba que vamos a actualizar esta parte, por lo tanto necesito la cabecera para dentro del div logotipo meter esa indicación. Dos opciones, igualito que en cualquier otro programa, bueno, no dos, hay muchas en cualquier programa que funciona con Windows para hacer lo mismo, que es una, escribir directamente el código, otra, buscar aquí en el menú insertar, imagen, o bien control alt I. Control Alt, voy a hacerlo así con el teclado, me abre el asistente, en este caso solamente para buscar dónde está la imagen. Voy a hacerlo desde el código. IMG src de source o fuente y el nombre del archivo no me lo sé, le voy a dar en examinar. Aquí está. Dentro de Tesco ya tengo una carpeta de imágenes y dentro ya tengo el logotipo. Ahí está, cierro la etiqueta y me va a poner una diagonal que indica que esta etiqueta abre y cierra solita y que no necesita una etiqueta de cierre. Ahí está, todo luce perfecto aquí. Si nos vamos a nuestra página y refrescamos, nos daremos cuenta de que el logotipo se sale porque sus dimensiones son mayores a las del contenedor en donde está. ¿Cuáles son las dimensiones? No lo sabemos, pero no hay problema. Seleccionamos el archivo, perdón, la imagen,
Damos clic aquí en el simbolito de prohibido, dice ahí restablecer tamaño original y nos va a poner sus dimensiones 167 por 100. Estas son las dimensiones que ya se le escribieron aquí al código. Aquí viene un atributo que se llama alt. Es un texto alterno que se va a mostrar si acaso por cualquier razón la imagen no se pudiera descargar. Entonces le voy a poner logotipo Downy. 167 de ancho por 100 de alto. Entonces, revisemos también nuestra hoja de estilos, cabecera y logotipo, y vemos que la cabecera es de 60 y el logotipo es de 50. En esencia tendríamos que duplicarlo, puesto que el alto es el doble. En lugar de 50 vamos a ponerle 100 y en lugar de 60 vamos a ponerle 120. Porque necesitamos tener arriba y abajo 5 y 5, ¿no? De hecho creo que serían 110, porque 5 abajo y 5 arriba son 10. Ok, 110, ahí está. Guardamos, F5 para actualizar y ahí lo tenemos. Habrá ocasiones en las cuales, por más que le den F5 o actualicen, no les tomará los nuevos valores de la hoja de estilos. Hay ocasiones en que eso sucede, honestamente ignoro por qué. En modo local es más raro, pero en modo remoto ya sucede. Pero la solución es apretar Shift F5 si estamos en Chrome, porque eso lo que hace es actualizar y limpiar la caché. O sea, cualquier información que hayamos almacenado en nuestra máquina referente a estos archivos se va a eliminar. Ya lo tenemos. ¿Qué es lo importante de aquí de las imágenes? Que utilicemos el tamaño normal, el real, que no hagamos modificaciones manuales, que no hagamos cosas como esta. Porque, tal como ustedes quizás puedan apreciar, se pixelea la imagen y finalmente si necesitamos una imagen más pequeña, que a lo mejor ocupa 2 kilobytes, ¿para qué queremos tener una imagen original que ocupa 5? Entonces, siempre antes de meter una imagen vamos a editarla en algún programa que conozcamos para ello y ya que la tengamos de su tamaño, entonces sí la metemos a nuestro archivo. Ahí está. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a crear ese formulario que nos va a ayudar a que la gente se comunique con nosotros. Voy a crear un nuevo archivo con control N. Tiene que ser un archivo PHP. Lo creo. Y voy a intentar realizar todas las operaciones que vimos. Aquí, en la parte de la derecha, donde están las vinculaciones, en el mismo panel de la base de datos, dice que debemos crear un sitio. Ya está. Que debemos elegir un tipo de documento. Ya está, según la palomita, que tenemos que configurar el servidor de prueba y no está marcado. Vamos a ver por qué es eso. Recordarán ustedes que durante nuestra práctica del último tutorial creamos el servidor remoto vía FTP, que solamente fue señalado así, remoto, pero nos hace falta el servidor de prueba porque de lo contrario no podremos ver los archivos de manera local. Entonces, vamos a crear uno nuevo. Le voy a poner, ¿cómo le había yo puesto al otro? Servidor remoto, bueno, vamos a ponerle servidor local o de prueba. Finalmente se trata de que ustedes identifiquen perfectamente a qué se refiere cada nombre que pongan. Carpeta del servidor, la misma carpeta donde tenemos alojado el sitio. Si ustedes utilizan XAMPP, tendrá que ser allí. Si utilizan app o cualquier otra, tendrán que ponerlo allí. Muy importante, según lo que ya vimos en clase, que no tengamos dos instalaciones de dos servidores diferentes porque ambas ocupan el puerto 80. Van a crear conflicto. Solamente decídanse por uno. Yo les recomiendo ampliamente que sea XAMPP el que ocupemos. Entre otras cosas, porque según lo que vimos ayer con algunos de ustedes, el PHPMyAdmin que maneja algún otro de los servicios que tenemos, de las opciones, tiene versiones un poco más antiguas y no realizan todo de manera tan automática. Vamos a indicar aquí que localhost y tesco es la dirección. Guardamos. Como no lo teníamos seleccionado, automáticamente nos selecciona que es el servidor local, el de prueba. Ya tenemos aquí las dos palomitas, guardamos. Aquí ya también indicó que hemos cumplido con ese requisito y entonces sí, ya podremos crear todo lo que necesitamos. Primera cosa que vamos a ocupar y vámonos a utilizar la lógica. Aquí tenemos ya un sitio que actualmente contiene archivos PHP, pero que no tienen una condición de dinámicos, es decir, toda la información que muestran nosotros se la pusimos con código. No hay datos que se muestren de manera dinámica mediante la conexión a una base de datos. Necesitamos pues
crear una conexión a una base de datos. Si ponemos, por ejemplo, aparte del index, el formulario de contacto, a lo mejor algún blog, a lo mejor nuestra galería de imágenes que va a tomar también de referencias de bases de datos. Si queremos tener muchos archivos dinámicos, tendríamos que ponerle a cada uno de ellos los datos de contacto o de conexión para esta base. Lo más conveniente es que en lugar de eso creemos un solo archivo que después vamos a vincular igualito que hicimos con los includes. Entonces, vamos a crear aquí en base de datos, donde viene el simbolito de más, una conexión, MySQL. ¿Cómo se llama la conexión? Pueden ponerle el nombre que ustedes deseen. Yo recomiendo que sea el mismo nombre del sitio. En este caso, Tesco. ¿Cuál es el servidor? Localhost, ya sea que estén trabajando de modo local o que estén haciéndolo en su servidor. Nombre de usuario, si es local será root. Si es el local, tal como ustedes configuraron la base de datos, tendrán que ponerle esos datos aquí. Contraseña, de manera local normalmente no la va a tener y le damos seleccionar. Ahí tenemos todas nuestras bases. Voy a, ¿cómo le habíamos llamado? Pues no lo hemos creado aquí local. Ok. No puedo yo ahorita conectarme porque no he creado de manera local. Entonces, antes que otra cosa, voy a crear mi base de datos. Ahí está. Vamos a crear una nueva base de datos que se llame contacto Tesco para que no tenga yo ninguna duda. Le voy a poner una codificación Latin Spanish y creo la base de datos. Contacto Tesco. Y le voy a llamar a la tabla contacto. Columnas, le voy a poner de momento 10. Si no las ocupo todas, se eliminarán solitas. Nombre, ID, contacto. ¿Qué otra cosa le voy a pedir? Nombre del usuario, dirección de correo electrónico, phone. Pongo en inglés estos dos términos solamente para estandarizar porque comúnmente esos son los nombres que se le ponen a los formularios. Esto nos da la ventaja de que cuando un usuario esté rellenando estos campos en nuestro formulario, se le va a autocompletar con los datos que comúnmente él utiliza para llenar estos datos en cualquier otro formulario. Vamos a ponerle aquí género, sin tilde, y mensaje. Tipo de dato entero, nombre va a ser un varchar, email, varchar, phone, también porque no son números con los que querramos hacer operaciones matemáticas. Este va a ser un booleano y este mensaje va a ser un texto. ¿Cuántos caracteres va a tener? Solamente tendremos que indicarlo en los varchars. El nombre me parece que con 50 es suficiente, lo mismo que en el correo electrónico, y en el teléfono vamos a ponerle 15. ¿Hay algún valor predeterminado? No tenemos ninguno. ¿Alguno de ellos puede ser nulo, es decir, no lo requerimos? Sí, el teléfono no lo requerimos, el género tampoco lo requerimos, sin embargo, nombre, dirección de correo y mensaje sí. ¿Alguno de ellos va a ser autoincrementable? Sí, este de aquí. Pasó con algunos de ustedes que no les dejaba guardar porque no habían definido este identificador como un índice. Aquí podemos decirle que este va a ser el primario. Está bien, si no lo hacemos no hay ningún problema. ¿Sí? En versiones antiguas de PHPMyAdmin sí se requería que lo pusiéramos. ¿Necesitamos decirle algo más? No. Vamos a utilizar myISAM y el cotejamiento solo para que no nos haga alguna jugarreta. Vamos a volver a marcarlo como español. Guardamos. Y ahí está. Ya tenemos nuestra tabla. Nuestra tabla y nuestra base de datos, que es lo que nos hacía falta de este lado. Seleccionamos y entonces ya tenemos aquí contacto Tesco. Aceptamos, aceptamos, me manda un mensaje en el que me previene no estoy usando una contraseña, está vacío este campo y es altamente recomendable. Como estamos trabajando de modo local no hay problema, aceptamos nuevamente. Cuando lo hagamos de modo remoto sí tendremos que hacerlo. De hecho, al crear nuestra base de datos y nuestro usuario, recordarán que tuvimos que crear esa contraseña. De lo contrario, no podríamos crear esa base de datos. Ya tenemos aquí nuestra base. Vámonos a vinculaciones. Aquí tenemos muchas opciones. Podemos agregar muchos tipos de elementos, eso los veremos después, pero lo que vamos a hacer ahorita es crear nuestra conexión
para poder insertar un archivo, un registro, perdón. Algo que también sucedió mucho. Algunos de ustedes no tenían estas opciones. Eso es porque en los modos en los que podemos trabajar con Dreamweaver hay algunos que no nos muestran eso. Pantalla doble, por ejemplo, y aquí ya se me perdió. Ay, ¿por qué hice eso, Dios mío? Inspector de código, aquí lo tenemos. Esto es para cuando estamos trabajando con dos monitores. En uno podemos tener estas y en otro podemos tener alguna de estas otras. No es el caso. Vamos a buscar, por ejemplo, diseñador condensado. Pensé que decía condenado. Creo que esta era la que tiene la mayoría de ustedes, que vienen estos paneles colapsados. Habría que descolapsarlos de manera global o bien de uno por uno. El que vamos a ocupar es el clásico. Ya tienen los paneles más o menos como hemos estado trabajando en los tutoriales y en clase y tenemos ya estas opciones. Vamos a la pestaña Datos y vamos a encontrar allí Insertar registro. Cuando le doy clic en el botón que nos está mostrando de modo inicial, aparece un asistente. Sin embargo, tenemos dos opciones y es bastante común que nos pase que hayamos dado al segundo y nos diga, ups, antes de utilizar este complemento, cree un formulario. Aceptamos y entonces volvemos a dar y nos vuelve a salir el mensaje. Eso es porque se queda activa la última opción que hayamos ocupado. Entonces tendríamos que ocupar asistente de formulario. ¿En qué casos podemos ocupar este? Cuando nosotros manualmente queremos crear nuestro formulario, configurarlo y todo, y ya hasta el final le damos que le añada esos datos, ese código, para poder realizar la inserción. En este caso ocuparemos el asistente. Notaremos que no tenemos absolutamente nada de contenido aquí. ¿Cuál es nuestra conexión? Tesco, que es la única que tenemos aquí. ¿Cuál es nuestra tabla? Contacto, que es la única que tenemos allí. Y ojo, en esto fallaron muchos de ustedes, y no es que sea algo imperdonable, algo que no se pueda remediar, sino que eso supone un poco más de trabajo. Si ustedes dejan en blanco este espacio, nos va a regresar al mismo formulario. No es nada grato que eso suceda, porque si ustedes rellenan un formulario en Internet y le dan guardar y les aparece después el mismo formulario vacío, no saben si ya se guardó, si hubo algún error, y normalmente lo que hacemos es volver a llenar los datos. Entonces, para que eso no suceda, vamos a mandarle un mensaje a nuestro usuario, agradecimiento.php. En este caso sí es importante poner la extensión, porque si le dejamos agradecimiento no va a saber cuál es el archivo. El archivo lleva una extensión que es .php. Vamos a revisar datos. ¿El ID necesitamos que le aparezca al usuario? No, porque él no lo va a rellenar, es un autonumérico. Lo eliminamos. El nombre, la dirección de correo y todo lo demás sí le tiene que aparecer. El nombre, esta etiqueta nos parece conveniente. Email, esta etiqueta también, pero no el teléfono. A este vamos a ponerle teléfono con sus dos puntitos porque aquí vienen también en ellos. Los dos puntos no son algo que Dreamweaver le ponga solito. En el género no queremos que el usuario se sienta libre de escribir mayúscula, M mayúscula de mujer, H mayúscula de hombre, o bien femenino, o bien femenino. No, no queremos que él tenga esa libertad porque si en algún momento queremos dividir nuestros registros y agruparlos para saber cuántos hombres y cuántas mujeres, eso nos va a dar muchas otras variables. Vamos entonces en lugar de mostrar como texto, a mostrar como menú. Se debe enviar como entero porque recordemos que lo configuramos como booleano. Admite valor 0 y 1. Propiedades. Podemos definirlo manualmente o podemos tomar los valores de una base de datos, en cuyo caso tendríamos que crear una tabla en donde almacenemos los valores que van a mostrarse aquí. No lo necesitamos ahorita, más adelante sí lo haremos. ¿Cómo se llama esa etiqueta? Femenino, nada más para que las mujeres no piensen que soy machista y pongo primero el masculino, aunque habitualmente encontramos primero el masculino. Valor corresponde a 0. Añadimos 1. Masculino, valor corresponde a 1. Y finalmente el machismo sigue en boga. ¿Por qué la mujer 0 y el hombre 1? Bueno, ya. Aceptamos. Mensaje no va a ser un campo de texto como los demás porque estos campitos son algo parecido a esto. Vamos a seleccionar área de texto y entonces va a ser un campo mucho mayor y que nos permita darle las dimensiones que queramos en cuanto a su espacio vertical. Ya lo tenemos.
tenemos el agradecimiento. Sumamente importante que le pongamos esto, porque si no se lo ponemos, aunque después decidan ustedes cambiarle, si no se lo ponemos, no nos va a crear la instrucción para que nos mande alguna página. Si se lo creamos y después decidimos cambiar a dónde queremos que nos mande, entonces sí podremos ahí modificarlo muy sencillamente. Aceptamos. Ya tenemos todo nuestro código generado automáticamente por Dreamweaver. Tenemos nuestro formulario y todo el PHP que necesitamos. No he guardado, voy a guardar como contacto, creo que fue que le puse al menú. Vamos a verificar si es así. Contacto, en la parte inferior vemos cómo se llama ese archivo, contacto.php. Ok, ya lo tenemos, pero le hace falta algo. Todos nuestros archivos aquí deben llevar el encabezado, el menú y el pie, y este no lo lleva. Por lo tanto, aquí voy a ponerle un código PHP, abro, cierro, interrogación, interrogación, PHP, punto y coma, y le voy a poner include, comillas sencillas, pie.php. Le voy a dar pie a este archivo. Ahí está. Vámonos para arriba. Pego dos veces la indicación y en lugar de pie le voy a poner, ¿cómo se llama? Cabecera. Y aquí en lugar de pie le voy a poner menú. Ahí está. Vamos a meternos aquí a contacto. Ahí tenemos nuestro formulario de contacto. No está dentro de un div principal como este. Entonces vamos a añadírselo. Aquí se ve el fondo blanco porque tenemos un div id contenido. No es cierto, principal. Principal es el bueno. Una desventaja que tenemos al trabajar con Dreamweaver es que hemos sido nosotros bastante cuidadosos de ir dándole sangría y toda la cosa para poder ver cuál es la jerarquía de la información. Cuando creamos algo directamente con Dreamweaver, no nos va a respetar todas esas jerarquías, de modo tal que o lo sangramos nosotros, es decir, le aplicamos la sangría de modo manual, o dos, nos acostumbramos a trabajar con lo que Dreamweaver nos vaya poniendo. Aquí, por ejemplo, sí hay esa jerarquía, pero no parece que el form dependa del body, porque debería tener una sangría mayor. Si nosotros seleccionamos todo el form, por ejemplo, hasta aquí, y presionamos el tabulador, entonces nos crea allí una sangría. Pero bueno, es trabajo que ustedes tendrían que hacer de modo adicional. Ustedes deciden si quieren hacerlo o no. Pegamos ahí el principal y después del form, como si tiene sangría se la voy a poner, lo cerramos. Guardamos, vamos nuevamente a nuestro formulario y ahora sí ya lo tenemos aquí. Aquí nos está mostrando algo raro y eso es porque este menú tiene que formar parte del principal. Bien, entonces borro esto, más bien lo estoy cortando y lo pongo aquí. Refrescamos, bien, ahora sí ya lo tenemos donde debería estar. ¿Sale? Vamos a probar que efectivamente nuestro formulario esté funcionando. Nombre, Daniel, Downey 19, teléfono 55 55 55 55, género masculino y mensaje. ¿Qué pasa si no le pongo mensaje? Va a suceder algo espantoso. Me dice que la columna mensaje no puede estar vacía. Si ustedes como usuarios de un sitio normal ven esto, lo primero que piensan es que hay un error y se salen. Dicen no me interesan más errores y difícilmente intentarán averiguar a qué se debe. O bueno, ustedes, futuros ingenieros, seguramente lo harán. Un usuario normal ve este tipo de cosas y sabe Dios qué es lo que pasó y abandona el sitio. Más adelante vamos a ver cómo podemos validar que los campos que sean requeridos no puedan, perdón, que cuando haya un campo que sea requerido, no podamos guardar el registro, sino que nos mande una advertencia desde aquí y no hasta que hayamos enviado el registro. El mensaje va a ser, hola, ¿cómo estás? Y le voy a poner una carita feliz. Vamos a insertar el registro y debería mandarnos a una página que se llama agradecimiento. No he creado esa página, voy a crearla. ¿Qué sucederá si no? Sí lo guardará, pero nos va a aparecer una pantalla donde diga que no existe la página donde mandamos. Se va a llamar
agradecimiento según recuerdo. Le voy a poner gracias, nada más para fines de este ejemplo, y voy a revisar aquí si efectivamente así se llamaba. Vamos a revisar nuestro código. Entre todo esto que tenemos aquí, debe haber una opción donde diga, después de insertar, vete a un archivo. Si ustedes no le pusieron cuando estaba su asistente ese nombre de página aquí, esta línea no les va a aparecer. Entonces va a ser un poco más complejo que sepamos cómo ponerlo, dónde ponerlo, etc. Agradecimiento PHP es correcto. Entonces vamos a darle a insertar registro y ya aquí me dice gracias. Vamos a ir aquí a nuestra tabla. Le voy a dar en examinar y aquí tenemos ya ese registro. Hola, ¿cómo estás? Practíquenle con esto, chicos. Hasta ahorita todo es talacha. Digamos que los puntos finos, esos que yo les comentaba aquí, de realizar validaciones, de darle una apariencia mucho más agradable, de verificar que el tipo de dato ingresado, además de que esté lleno, que sea correcto, va a requerir todavía más trabajo, pero hasta ahorita, como les comento, es la obra negra, es el trabajo sucio.